Hola, espero que estés súper bien. Hoy vamos a terminar el curso con este video como parte de la misión Reconstruyendo el Aula, que está relacionada con la atención en crisis y evidentemente el manejo del estrés. Para empezar, tenemos que definir qué es o cuál es la competencia de esta semana, y es básicamente analizar el rol docente ante crisis emocionales del colectivo estudiantil. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando atendemos la diversidad de nuestros grupos es que esto puede generar algunos niveles de estrés en el profesorado y también requiere el manejo de ciertas crisis. Ahora, le corresponde a la persona docente hacer que el estudiante o la estudiante tenga una salud mental adecuada. No necesariamente es el responsable total de esa situación, pero sí hay algunas herramientas que podemos utilizar para nosotros manejar el estrés y ayudarle a nuestro estudiantado a manejar el estrés propio o algunas crisis que se puedan presentar a nivel emocional. Obviamente el estrés es una emoción que realmente no podemos evitar, no es exactamente, ahora vamos a ver, no es exactamente totalmente negativo, es una emoción que es parte de la vida y este autor se refiere al estrés de una manera que yo siempre rescato, y es que el estrés es como una especie, es decir, en la proporción correcta realiza el sabor de un plato, muy poco produce una comida insípida y con demasiada nos podemos ahogar. Quiere decir que sí necesitamos de la emoción del estrés, sobre todo para salir adelante con algunas demandas, pero necesitamos controlarlo. Ok, entonces, ¿cómo podemos definir el estrés? Según Naranjo, es un estado emocional que se construye en una relación dinámica entre la persona y el ambiente, y normalmente está asociado al esfuerzo que hace la persona en equilibrarse ante acontecimientos percibidos como peligrosos o amenazantes. Esto significa que el estrés va a ser percibido dependiendo de la experiencia y las herramientas que tenga cada ser humano. Así que un agente estresor, que es lo que vamos a ver adelante, puede ser vivido y experimentado diferente en cada persona, como les digo, dependiendo de su historia y sus herramientas. ¿Qué es un agente estresor? Bueno, ese estímulo que desencadena la reacción emocional de estrés. Como les digo, depende de cada persona. Por ejemplo, el entregar notas o el revisar alguna entrega importante, o el ir a clases, o el que un estudiante o una estudiante se ponga a llorar al final de una de nuestras clases. Bueno, esos son diferentes agentes estresores que el manejo de estos depende mucho de la persona. Como les digo, no solo de su experiencia, sino también de su temperamento, su estilo. Ahora, el estrés, como les decía antes, ¿es bueno o malo? En realidad, ni una ni otra. El estrés es una emoción que necesitamos, es un mecanismo de defensa que nos pone en alerta para hacerle frente a diferentes demandas. Ahora, podemos hablar de la valencia del estrés. Académicamente, hablamos del euestrés como ese estrés positivo que me permite salir adelante con los retos que me propongo, y el distrés como ese estrés negativo que tiene unos niveles que son difíciles de controlar. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener más euestrés, que nos permite estar activos, y menos distrés. ¿Cómo hago para tener menos distrés, verdad? Bueno, necesitamos inteligencia emocional, básicamente, o por lo menos potenciarla. La inteligencia emocional se caracteriza por la capacidad de automotivarse, de tolerar la frustración, de controlar impulsos, de lograr postergar la satisfacción o gratificación de nuestras metas, regular el estado de ánimo, obviamente tomar decisiones racionales y tener empatía y confiar en otros. Podríamos, según Goleman y Vizquerra, podríamos resumir la inteligencia emocional en estas 5 competencias. Una conciencia emocional, o sea, que yo le puedo dar nombre a mis emociones. Regulación emocional, que yo conozca mis emociones, le puedo dar nombre y puedo controlarlas. Autonomía emocional, que yo sea capaz de no solo controlar mi regulación de emociones, sino también poder tomar decisiones efectivas. Competencias sociales para entender al otro, tener empatía, para poder reconocer las emociones de otros y estados complejos. Y competencias para la vida y el bienestar, básicamente lograr automotivarme. Uno puede tener una inteligencia emocional bastante activa
Pero para manejar el estrés también yo necesito estrategias de afrontamiento. Es decir, el estrés, como les explicaba antes, siempre va a estar, pero yo muchas veces necesito poder entender cómo afrontar ese estrés. Es decir, este intento de disminuirlo a partir de unas acciones específicas. Podríamos hablar de dos divisiones de estrategias de afrontamiento. El primero son las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones, que básicamente intentan disminuir la respuesta emocional que genera el agente estresor, que normalmente es una respuesta emocional que podríamos calificar como negativa. Y esto con la finalidad de no estancarse en la crisis emocional que produce la situación estresante, sino tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. Obviamente esto aplica para nuestro estrés como docentes, pero también son estrategias que le podemos recomendar al estudiantado. Algunas de las estrategias de emocionales más importantes o más usadas, sobre todo a nivel académico, son estas tres. El distanciamiento, es decir, lograr hacer separaciones controladas en el tiempo para tomar distancia al agente estresor, distraerse y aliviar un poquito estas emociones de miedo, de frustración o ansiedad, para volver a retomar la situación estresante con más calma y poder trabajar, ¿verdad? Ojo, son separaciones controladas en el tiempo, no se pueden volver muchas horas, menos días o semanas, porque si no lo que estaríamos haciendo es evitando, ¿verdad? Y podríamos caer en procrastinación. Por otro lado está la minimización de la intensidad de la emoción, en otras palabras, poder reflexionar, discutir si el nivel de intensidad en la que estoy viviendo la situación estresante es el adecuado, con la finalidad de discutir esas ideas irracionales, ¿verdad? No es negar la emoción, en todo caso es bajar la intensidad, es casi como cambiar la coloración de una foto de tonos muy brillantes a tonos más sepia. Se trata de darse un momento, verificar si realmente lo que está sucediendo es debido a muerte, decidir cuál es la intensidad adecuada de acuerdo con el hecho real que está sucediendo. Esto también requiere un poquito de discusión racional de los pensamientos y de fijo poder, en el caso de nosotros como docentes, decir, bueno, no hay nada laboral que sea debido a muerte, pero como estudiantes también, ¿verdad? Poder explicarle a nuestros estudiantes que no hay nada de la universidad que sea debido a muerte. Entonces hay que bajar la intensidad y discutir esa idea irracional. Por otro lado está la reevaluación positiva, que básicamente es realizar comparaciones positivas o extraer valores positivos de la situación estresante. Es decir, es pensar en todas aquellas cosas que pudieron pasar muy graves que no pasaron, ¿verdad? Y extraer lo que yo puedo aprender de esa experiencia, ¿verdad? Es poner en una balanza los pros y los contras de esta situación y darme cuenta que yo puedo reevaluar esta situación en términos de lo positivo que estoy aprendiendo. Por otro lado está la estrategia relacionadas con o centradas en la resolución del problema, donde yo lo que busco es cambiar, ya sea las presiones ambientales, los recursos, los obstáculos o el procedimiento en que lo estoy haciendo. A veces, por ejemplo, nos estresa mucho, no sé, la revisión de alguna estrategia, ¿verdad? Entonces, tal vez yo necesite cambiar el procedimiento en el que estoy revisando o en el que estoy haciendo las estrategias de evaluación para que me sea más sencillo para mí como docente. A veces el tema es que quiero preparar una clase y me tiene muy estresado porque se me descompuso la computadora, entonces tengo que cambiar de recursos. O a veces estoy teniendo presiones ambientales con el estudiantado o con la misma dirección de carrera y lo que tengo es que centrarme en eso y hablar con las personas correspondientes para bajar esa presión, ¿verdad? Esta estrategia se centra más en el problema y no está enfocada exactamente en bajar la emoción, sino que yo tengo bien clara, sobre todo sucede cuando yo hago la discusión de ideas irracionales y me doy cuenta que no es una idea irracional, sino que algo está sucediendo y lo que tengo que hacer es resolver esa situación en específico. Ahora bien, a veces, tanto nosotros como el estudiantado podemos estar en momentos de crisis. ¿Qué es una crisis? Es una respuesta de disrupción de la homeostasis, es decir, del equilibrio emocional o psicológico de la persona, en la que los mecanismos que tengo en el momento fallan, porque ya sea que no los aplique o que aplique, por ejemplo, una evitación en lugar de un distanciamiento
por ejemplo, en tareas vocacionales o en tareas académicas. Y bueno, no, me están fallando esos mecanismos de afrontamiento habituales, entonces yo necesito, para lograr esa homeostasis, pues buscar opciones, ¿verdad? Y no las encuentro. Entonces esto genera la crisis que normalmente va acompañado de consecuencias conductuales, es decir, de lo que hago, emocionales, cognitivas, lo que pienso, y a veces incluso biológicas, a veces incluso nos enfermamos, por ejemplo, y somatizamos. Ahora, como docente, ¿cuál es mi rol si, no sé, si una persona estudiante al final de la clase me llama y está llorando, o si no llora pero me dice que está pasando por una crisis muy importante? Bueno, los primeros auxilios emocionales o psicológicos son una gran estrategia. Nosotros vamos a profundizar en ellos más adelante, pero básicamente el rol como persona docente, bueno, es realizar el contacto psicológico, que está relacionado con escuchar, con preguntar cómo está, con entender lo que sucede, ¿verdad? A veces las crisis son muy llamativas, como les digo, porque están llorando, o a veces las crisis son que mi estudiante no ha vuelto a clases en varias semanas, entonces es importante un correíto, un mensajito en el aula virtual que haga que nosotros podamos tener ese contacto. También ayudarle al estudiante a identificar las dimensiones del problema. Bueno, si la situación es que no estoy entendiendo la materia, o si la situación es que estoy pasando por alguna situación familiar, ¿verdad? Ayudarle a la persona estudiante a que identifique posibles soluciones, no dárselas yo, sino que la persona estudiante me comente, bueno, qué ha pensado, qué podría hacer que esto mejore, ¿verdad? ¿Qué podríamos realizar? Asistir en pasos concretos, sobre todo cuando es un tema académico, ¿verdad? Como explicarle, bueno, estas son las instrucciones de la tarea que no estás pudiendo hacer, o por qué no nos reunimos, hacemos un plan remedial, o te recomiendo en clases cambiar estos comportamientos, ¿verdad? Y si tiene que ver con temas que no son académicos, por ejemplo, no sé, está la persona estudiante muy estresada porque tiene problemas con CONAPE, bueno, puede decirle, bueno, usted necesita ir al departamento financiero, eso es un paso concreto, una acción específica que la persona puede hacer, o si es un tema de emocional, ¿verdad? O vocacional, bueno, sería bueno que pidas una cita en la oficina de orientación o cualquier servicio de apoyo que tenga la universidad. Por último, dentro de estos primeros auxilios emocionales, siempre es bueno dar seguimiento. Ese seguimiento puede ser un correo de, mira, ¿cómo seguiste? ¿Cómo estás? O puede ser dentro de la misma clase, ¿verdad? Estar pendiente. No significa que vamos a estar encima de la persona, pero sí una semana después o un par de semanas después, que sepa que estamos también ahí como una red de apoyo a nivel académico. ¿Qué es el autocuidado y por qué lo necesitamos? Bueno, como ven, la persona docente tiene un rol muy importante en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aunque es la persona estudiante la que lo construye con sus propias estructuras cognitivas, el docente o la docente lo facilita y en algunas ocasiones, como vimos, puede aplicar primeros auxilios emocionales o psicológicos y para eso hay que estar bien. ¿Cómo estoy bien? Bueno, aplicando estrategias de autocuidado, que son básicamente estrategias que te ayudan a afrontar el estrés, ¿verdad? Y que esto se puede implementar para prevenir problemas y fortalecer el bienestar integral, tanto a nivel físico, social como emocional. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser algunas conductas de autocuidado que nosotros desde ya podemos ir aplicando? Efectivamente, identificar las fuentes y estados de tensión, esos agentes estresores, ¿verdad? Y cómo afectan mis tareas laborales, identificar y reconocer cuáles son mis propias vulnerabilidades o experiencias que pueden afectar mi desempeño, porque si se dan en clase, pues yo poder prevenir y poder hacer distanciamientos, por ejemplo. Reconocer cuando necesito ayuda profesional y pedirla, ¿verdad? Ya sea a nivel privado o con los apoyos que tenga la universidad. Mantener el sentido del humor y la cercanía social con personas que aportan valor en la vida. Aislarse es lo que podemos hacer, sobre todo en el manejo del estrés. Y obviamente procurar una adecuada administración del tiempo, tanto en pilares como la planificación, la priorización, la productividad y el uso de técnicas de organización. Algunas recomendaciones precisamente para esta última estrategia de autocuidado es que siempre planifiquemos nuestro tiempo semanal en bloques de horas. No importa si somos docentes, deberíamos tener un horario,
¿verdad? En el que podamos distribuir nuestras tareas. Hay que en este horario tomar en cuenta el tiempo de mínimo 3 comidas, apartar 1 hora antes de dormir para una rutina de sueño, para yo desacelerar y poder estar más tranquilo antes y tranquila antes de dormir. Ojalá el tema de la higiene de sueño es muy importante, ¿verdad? Eso nos ayuda muchísimo a tener estabilidad emocional. Entonces, dormir 8 horas seguidas y en horarios que cumplan las condiciones de oscuridad, silencio y temperaturas bajas, básicamente horarios nocturnos y de madrugada. Acuérdense que cuando hablamos de planificar hay que planificar todas las actividades, eso incluye transporte, incluye bañarse, incluye comer, incluye salir, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso esté contemplado. Respetar nuestro biorritmo, es decir, nuestro momento del día en el que somos más productivos. No todo lo podemos hacer en esos momentos, pero ojalá que las tareas más difíciles estén ahí. Tener cuidado con la cantidad de horas seguidas que trabajamos, ¿verdad? Tomar en cuenta nuestro nivel de concentración. Mucho para una persona muy concentrada, 4 horas y después hay que hacer un descanso. Para una persona promedio, 3 horas y algunos descansos intermedios. Para una persona con dificultades de concentración y atención, bloques de 2 horas con descansos en medio. Es importante priorizar mis tareas en función de la urgencia, es decir, la fecha y la hora de entrega, y en función de la importancia que normalmente está relacionado con la dificultad que tiene para mí. Utilizar máximo 2 técnicas de organización del tiempo, más de eso es gula, más de eso más bien nos roba tiempo y ojalá según las necesidades, es decir, si a mí me cuesta más priorizar, técnicas que me ayuden a priorizar, si me cuesta más planificar, técnicas que me ayuden y tomar en cuenta que si por ejemplo a mí me recomiendan una agenda, pero yo a final de año ese libro siempre está en blanco, entonces no usar una agenda, podríamos usar una estrategia que sea más relacionada a nuestros intereses y formas de vivir. Por favor, reserven máximo 1 hora a la semana para revisar y ajustar sus horarios y sus agendas. Es muy importante que tengamos una visión general a nivel semanal. Muy bien, esto ha sido todo por esta cápsula. Ahí vamos a ver que hay otros recursos. Es importante que podamos utilizarlos. Y el mensaje de esta cápsula es: para ser superhéroes tenemos que cuidarnos, para reconstruir esa aula, para que nuestros procesos de aprendizaje y los diseños que hemos hecho puedan aplicarse de manera correcta. El autocuidado es esencial. Espero que después de este curso el manejo del estrés dentro de sus aulas sea mucho más sencillo. Nos estamos hablando.